Puede ser que sea breve. ¿Tuvieron alguna términos ustedes? Todos los términos respondieron. ¿Qué es un recurso? Es cuando pagas algo en efectivo. Ahí, chequenlo. Muchas gracias. Buenas tardes, profesor. Responder lo que es un boletín C9. Mi equipo está formado por Eric, Donovan, Elizabeth, y Leonardo. ¿Cómo te llamas, compañero? Primero que nada, el título del boletín C9 es pasivos condiciones, activos y pasivos contingentes y compromisos. El objetivo de este boletín tiene tres objetivos, que es establecer reglas particulares de evaluación, presentación y revelación de los anteriores ya mencionados, determinar reglas particulares para evaluación y revelación de los activos y pasivos contingentes y proporcionar reglas para la revelación de compromisos contraídos por la entidad de otras entidades. El alcance del boletín C9 afecta a todas las entidades de contabilización de pasivos provisiones y la información sobre activos y pasivos de carácter contingente. En este boletín se toman en cuenta varios términos. Uno son el principal, que sería pasivo, que es un conjunto de segmentos cuantificables de la obligación y presentación de la entidad. Otro es la obligación presente, que es la condición resultante de todo pasivo de transferir recursos o prestar servicios futuros a otra entidad. Esto quiere decir que nuestra entidad debe presentar algún servicio o pago a otras entidades por un beneficio. Consecuencias de transacciones o eventos pasados. La obligación surge por un suceso del pasivo y no por transacciones futuras. Esto quiere decir que se toman en cuenta todas las obligaciones que ya se tienen con otras empresas en el pasado, no toman en cuenta lo que se podría obtener de ellas en el futuro. Eventos que originan la obligación. Estos son sucesos desde que nace una obligación de pago de tipo legal, se derivan de un contrato, la legislación u otra causa de naturaleza jurídica. Esto quiere decir que son los medios por los cuales la empresa tiene una obligación con otra empresa. Instrumentos financieros de deuda. Estos son contratos celebrados para satisfacer las necesidades de funcionamiento temporal en la entidad. Como ya dije antes, son contratos celebrados con otras entidades que deben de ser pagados en cierto tiempo. Valor razonable es la cantidad por la cual puede intercambiarse un activo o liquidar un pasivo con las demás entidades. Provisiones. Son pasivos en los que su cuantía o vencimientos son inciertos. Eso quiere decir que no se sabe en qué momento se va a vencer el pasivo y se debe pagar. Y compromisos que representan los acuerdos realizados para llevar a cabo determinadas acciones en el futuro. Ahora, la definición principal de pasivo, de acuerdo a su evaluación, con todos los pasivos de la entidad necesitan ser evaluados y reconocidos en el balance general con la característica de ser una obligación presente. Con las demás entidades, estos son de dos tipos que pueden ser a corto plazo, que son aquellos que tienen un vencimiento menor a de un año, o de largo plazo, que sería lo contrario, que sería de un vencimiento mayor a un año. Los pasivos financieros e instrumentos financieros de deuda son los pasivos que deben reconocerse por el importe recibido o utilizado. En el caso de que la proporción del préstamo no estuviera dispuesto por completo, no se debe reflejar en el balance general, y el pasivo por emisión de obligaciones debe de presentar el importe a pagar por las obligaciones emitidas de acuerdo con el valor nominal del activo.
Bueno, la rendición anticipada de obligaciones debe ajustarse la amortización de los gastos de emisión y del descuento o de la prima con los objetos de aplicar los resultados dentro de las partidas especiales. Extinción del pasivo. Un deudor deja de reconocer un pasivo solo si éste ha sido extinguido. Las condiciones para extinguir un pasivo. El deudor debe pagar al acreedor y es liberado de su obligación, o debe liberar legalmente a la entidad de ser deudor principal. Las reglas de presentación deben ser presentadas en el balance general de acuerdo a su exigibilidad, clasificados a corto y largo plazo. Pasivos financieros e instrumentos financieros. Los pasivos que representan financiamientos bancarios a corto plazo deben manifestarse por separado. El pasivo por financiamientos bancarios también debe incluir aquellos casos de obligaciones provenientes de descuentos bancarios de documentos por cobrar. Los más comunes, operaciones crediticias. Clasificación de pasivos a corto plazo. Un pasivo de este tipo no debe clasificarse como tal cuando se debe la intención de refinanciar dicho pasivo y demuestre su capacidad para hacerlo sobre una base a largo plazo en una de las siguientes formas. A. Con posterioridad al cierre del ejercicio. B. Después del cierre del ejercicio, un convenio. Un convenio debe tener un vencimiento superior a un año a la fecha de los estados financieros de la entidad. No se encuentra en situación de incumplimiento. El acreedor tiene suficiente capacidad financiera. Las reglas de revelación. Se debe revelar en las notas de los estados financieros cualquier elemento de importancia atribuible a los pasivos que complemente la información presentada en el balance general, para lo cual se considera lo siguiente. A. Existencia de pasivos de importancia en moneda extranjera. B. Restricciones o hechos de importancia relacionados con el pasivo. C. Las garantías de cualquier pasivo. Provisiones. La regla de evaluación. Debe reconocerse una provisión cuando se cumplan las siguientes condiciones. 1. Exista una obligación presente resultante de un evento pasado o cargo de la entidad. 2. Es probable que se presente la salida de recursos económicos como medio para liquidar dicha obligación. 3. La obligación puede ser estimada razonablemente. Las obligaciones presentes son las que traen consigo mismo un evento pasado. El evento que origina a la obligación. Para que un evento se considere que origina una obligación, es necesario que la entidad no tenga como consecuencia del mismo otra alternativa más realista. Salida de recurso económico. Se considera probable siempre que haya mayor posibilidad de que se presente que de lo contrario, es decir, que la probabilidad de que un evento pasado ocurra sea mayor que la de no se presente en el futuro. La estimación razonable de la obligación es una parte esencial de la preparación de los estados financieros y su existencia no afecta en ningún modo la contabilidad que estos deben de tener. Mejor estimación. El importe reconocido como provisión debe ser la mejor estimación. A. Para liquidar la obligación en la fecha del balance general y B. Para transferirlo a un tercero en esas fechas. Valor presente. Una provisión que se refiere a salidas de efectivo cercanas a la fecha de cierre resulta más onerosa para la entidad que otra referida por igual importe en fechas más lejanas. Eventos futuros deben ser reflejados en el momento de la producción cuando exista siempre evidencias efectivas de que ocurra. Reembolso. En caso de que la entidad espere que una parte de la totalidad del desembolso
necesario para liquidar la provisión será reembolsada por un tercero. Tal reembolso será objeto de reconocimiento cuando sea prácticamente segura su recepción y la entidad liquida la obligación objeto de la provisión. Contrato de carácter oneroso. Si la entidad tiene un contrato de carácter oneroso, las obligaciones presentes que se deriven del mismo deben ser reconocidas y medidas como provisiones. Bueno, nos dice que para la reestructuración solo serán reconocidas siempre y cuando cumplan ciertas generalidades. Perdón. El inciso A nos marca una venta o liquidación de una línea de actividad. El B, la clausura de un negocio de la entidad, de un país, región o una reubicación de las actividades. El C es un cambio de la estructura de la organización. D es una reorganización de importantes que afecten la naturaleza y enfoque de las actividades de la entidad. Solamente si se cumple con esas generalidades se puede hacer una reestructuración. Las reglas de presentación, es como ya nos había mencionado anteriormente, son las provisiones que deben presentarse en el balance general por separado del resto de los pasivos, clasificados a corto o largo plazo. Las provisiones se agruparán o agregarán dependiendo de su importancia con respecto a los demás pasivos. Como decía mi compañero, dependiendo de su exigibilidad. Y las reglas de revelación. Para cada tipo de provisión, la entidad debe informar acerca de el valor en libros al principio y al final del periodo. Las provisiones constituidas en el periodo, incluyendo los incrementos y las provisiones existentes, los importes utilizados en el transcurso del periodo, los importes no utilizados y el aumento por los intereses generados en el periodo de las provisiones. También nos marca que no es necesario presentar información comparativa. Respecto a exigencias, todos los boletines tienen exigencias. Esta es una exigencia a partir del 1 de enero del 2003 y fue modificado el 21 de agosto del 2003. Y la disposición marca que las obligaciones serán obligatorias a partir de que se den a conocer